Bueno, más que el cuerpo, en realidad mi interés es el cerebro de Garavito. Pues lamentablemente Valledupar no tiene las condiciones para la conservación adecuada del cuerpo. Un saludo muy especial a todos nuestros seguidores de quienique.com. Hoy tenemos un gran invitado, sin duda, a partir de la muerte de Garavito, conocido por muchos como la Bestia, se ha suscitado todo un debate público a partir de qué va a pasar con su cadáver. En este momento nos encontramos con Belisario Balbuena, psicólogo con una especialidad en psicofisiología forense y que, bueno, pues es uno de los personajes que en este país se ha dedicado también a estudiar lo que ha sido el daño y el perfil psicológico de este personaje. Belisario, bienvenido. Hola Andrés, mil gracias por la invitación. Bueno, Belisario, ¿cómo es eso que usted quiere estudiar el cuerpo de Garavito? ¿Qué pretende encontrar ahí? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, más que el cuerpo, en realidad mi interés es el cerebro de Garavito. Eh, pues porque una precisamente de mis especialidades es la neurociencia. Eh, y últimamente ha habido muchos avances en temas de neurociencia para entender cuáles son las áreas que se afectan o que se alteran, en especial en individuos que han experimentado ultraviolencia. Y como en el caso de Garavito, pues homicidio de tipo serial. Entonces la idea o lo que se pretende es conocer post-mortem cómo está el cerebro de Garavito, cómo quedó. Pues lamentablemente el tiempo nos corre en contra y digamos que esa pues es una de las preocupaciones. Nosotros hicimos junto con una abogada una solicitud precisamente al Ministerio de Salud, un derecho de petición, haciendo la solicitud del cuerpo con fines científicos. Sin embargo, pues todavía no nos han contestado. Se vence precisamente hoy los términos de contestación. Esperemos que nos llegue la respuesta a ver qué nos responden. ¿Hay antecedentes de este tipo de investigaciones en Colombia? No, no hay ningún antecedente. Hay antecedentes en los Estados Unidos, hay antecedentes en Europa, hay antecedentes en Alemania, en Holanda específicamente, pero en Colombia aún no. Ni siquiera el Instituto Neurológico que queda en Medellín, que es uno de los más avanzados en nuestro país, ha hecho un estudio con cerebros criminales. No. Usted como un hombre de ciencia, ¿qué importancia le ve a realizar este tipo de estudios en el país y más con este tipo de casos atroces como el de Garavito? ¿Cree que a partir de esos estudios se puedan trabajar situaciones a futuro para incluso llegar a modelos y metodologías de prevención, por decirlo así? Mira, Andrés, sería lo ideal, ¿sí? Digamos que es un primer paso para entender un poco estructuralmente cómo queda el cerebro de un asesino serial. Lamentablemente Colombia tiene muchos ejemplos de asesinos seriales. Sí, eso no nos tiene por qué enorgullecer, pero pues lamentablemente tenemos desde la década de los años 40 incluso documentado asesinos seriales en Colombia, desde el famoso doctor Mata eh, hasta recientemente el monstruo de Monserrate, el monstruo de Tenerife, el asesino serial de mototaxistas, los que están actualmente en investigación. Hace un par de años tuve la oportunidad de participar precisamente en una investigación de un asesino serial en Magangué, en Bolívar. Entonces, es una realidad a la que nos estamos enfrentando, donde tenemos bastante historia y precisamente por eso se hace necesario que se hagan estudios científicos, neuropsicológicos, desde las neurociencias especialmente. Yo creo que ese sería un primer paso eh, para contrastarlo con lo que ya dice la ciencia. Digamos que tal vez no descubramos nada absolutamente novedoso, pero sí algunas características particulares en relación con el cerebro de un asesino serial hecho y formado aquí en Colombia. Eh, que nos permita prevenir sería lo ideal,
sería lo ideal porque ahí es donde precisamente evitaríamos que este tipo de monstruos se formen en un futuro. Y para eso tenemos que cruzar mucha información, no solamente a nivel neurológico, neuropsicológico, forense, sino también de la historia de estos personajes y de cómo es que se gestan, cómo es que se forma el monstruo, para precisamente trabajar y prevenir esos caldos de cultivo de formación de este tipo de sujetos. Belisario, a partir de que se conocieron las noticias del cuerpo de Garavito, que no lo ha reclamado, que incluso se está hablando también de que el cadáver está en descomposición porque se encuentra en Valledupar, estamos pasando por un tema de conservación también del cadáver y creo que usted también hace referencia a que estamos en horas cruciales para poder realizar esa investigación. Paralelo a eso, también se está circulando una versión de que la familia estaría buscando vender el cerebro justamente con esos fines de estudio. ¿Usted qué piensa de esto? Sí, es un tema complejo porque, primero, como usted muy bien lo dijo, pues lamentablemente Valledupar no tiene las condiciones para la conservación adecuada del cuerpo. Por eso el tiempo nos corre en contra eh, y está en descomposición y lo más probable es que si no hay una decisión pronta, pues el cadáver sea cremado. La familia legalmente no puede vender el cuerpo. Eso sería incurrir en un delito de tráfico de órganos. Eso no puede hacerse. Lo que debe hacer es donarlo. Si ellos quieren obtener un beneficio económico, pues esa es una situación allá de ellos. Sí. Yo decía hace poco, precisamente hablando con un abogado, serían cosas que harían por debajo de la mesa. Ya hay conocimiento de que los familiares, en especial un familiar que es visible, Garavito, que es un sobrino, ha negociado muchas cosas de Garavito, ha sido como un manager de Garavito en varias situaciones. Entonces el interés económico no nos sorprende. Sin embargo, legalmente no es posible, no debería ser. Lo ideal, el deber ser, sería que donaran ese cuerpo precisamente para elementos o para aspectos de tipo científico. Esperemos a ver qué ocurre. Teniendo en cuenta también pues, este tema que estamos hablando de las condiciones que hay en Valledupar para la conservación de un cadáver y que usted nos dice que nos encontramos en horas cruciales, más o menos haciendo un cálculo aproximado, ¿hasta cuándo habría posibilidad de que de verdad hubiese una decisión y se pudiese, mejor dicho, pues tomar la decisión para que ustedes puedan sacar el beneficio de poder estudiar el cerebro de Garavito? André, nosotros esperamos de verdad que hoy tengamos una respuesta, a más tardar el lunes. Sí, yo estoy ahorita próximo precisamente a comunicarme con la doctora Casadiego, que fue la abogada que hizo el derecho de petición, eh, a ver qué respuesta eh, hay, o si se puede de alguna manera insistir en que nos den pronta respuesta, porque estamos a días de que el cadáver se vuelva inservible. Sí, digamos, nosotros no podríamos esperar una semana más, ya no tendría mucho sentido en caso tal, eh, pues tener un estudio lo más adecuado posible eh, del cerebro estructural. ¿Qué es lo que nos interesa saber? ¿Qué áreas de su cerebro están atrofiadas? Por ejemplo, nosotros podemos suponer que pueden ser los lóbulos frontales, ¿sí? Esta parte del cerebro, que hace parte de la corteza cerebral, que nos diferencia precisamente de los animales y que es la que nos permite las funciones ejecutivas, tomar decisiones, que es donde está la moral, por ejemplo, que es donde está la empatía. Entonces, si hay afectaciones en esa parte. En el sistema límbico, que es el de las emociones, la ciencia dice, la teoría científica, que en criminales ultraviolentos, la amígdala, que es la parte que maneja las emociones, en especial la emoción de la ira, eh,
tiende a contraerse, es decir, es mucho más pequeña. Nos gustaría comprobar si eso se cumplió en el cerebro de Garavito. Belisario, ¿sabe si de pronto a nivel nacional o internacionalmente hay personas o también instituciones, ¿por qué no?, que han hecho la misma solicitud que ustedes? ¿Sabe de pronto de alguien más que también comparte el mismo interés por estudiar el cerebro de Garavito? No, internacionalmente no sabemos hasta ahora de ningún requerimiento. De hecho, el conocimiento que tenemos y que tiene la doctora Casariego es que los únicos que hemos elevado un derecho de petición haciendo esa solicitud hemos sido nosotros. No sabemos de ninguna otra solicitud que se haya hecho similar. Entonces, a raíz de eso, fue que al manager o familiar de Garavito que se le ocurrió la idea de venderlo, entonces él, en teoría buscaría vendérselos es a ustedes, pero ustedes bajo ninguna circunstancia estarían dispuestos a pagar algo así porque, pues como usted dice, sería como un tráfico de órganos. ¿Es así? Sí, sería una situación ilegal y eso no, evidentemente no es correcto, no se trata de eso. Listo. Belisario, sabemos que pues, en vida también usted fue uno de los estudiosos de el perfil de Garavito, mejor dicho, también estuvo estudiando también sus comportamientos, sus actitudes y demás. ¿Qué nos puede decir de él? ¿Qué nos puede contar también de él, digamos, de el momento en el que cometía los crímenes? Ya luego, una vez estuvo en cárceles a raíz de las distintas entrevistas, de acuerdo a lo que se veía, se podía decir que había algún tipo de arrepentimiento, o ya era una persona que de pronto había perdido como digámoslo así, el sentido común de lo que es bueno, lo que es malo, y simplemente andaba por ahí ya existiendo, por decirlo así. Varias cosas, Andrés. Usted me hace recordar varias cosas. La primera es mi interés por Garavito profesionalmente empieza precisamente en el año 99, después de que es capturado. Para esa fecha yo era funcionario del DAS, era profesional allí. Como psicólogo estaba trabajando bastante el tema de la psicología criminal. Entonces ahí empieza el interés al ver precisamente lo que en su momento fue todo el show que él dio en su confesión parcial además, porque así fue. Después empieza todo el estudio de su infancia, lo que se conocía de su infancia, de los presuntos maltratos, de un abuso sexual del cual él fue víctima más o menos en su adolescencia. Él tiene varios factores de riesgo o prepatógenos, como llamamos nosotros. Uno de esos fue la vivencia de calle, porque él sale a tomar calle, él es echado de su propia casa, vivía maltrato en su casa. Presuntamente sí creo que tuvo esa situación de abuso, sin embargo, eso no es la causa de la cual alguien pueda convertirse en asesino serial, pese a que a él de manera manipulativa, mentirosa, la tomaba como que esa era la razón por la cual él había lastimado a los niños. Posteriormente él empieza a ser el criminal más peligroso que puede haber desde la perfilación criminológica, Andrés, el nómada, es decir, el que empieza a ir de región en región cometiendo crímenes. Más peligroso porque tiene facilidad de victimología circunstancial, y porque es más difícil de detectar precisamente por la gran zona que recorre. 14 departamentos recorrió Garavito, más o menos 75 municipios en los que asesinó. Sí, un terreno vasto, una década asesinando. Él no comenzó asesinando, él comenzó cometiendo agresiones sexuales contra niños. Más o menos el mismo número de agresiones sexuales que sus homicidios. Es decir, más o menos también 200 agresiones sexuales antes de cruzar la línea del homicidio. Entonces, todos esos años fue mucho tema de referencia. Tuve una gran oportunidad eh, que me dieron cuando me consultaron respecto al último contacto que tuvieron con Garavito en la cárcel de la Tramacúa. Yo conocí de primera mano ese contacto, estaba retroalimentando día a día
a los periodistas que tuvieron el contacto con él. De hecho, precisamente yo entrené al periodista joven que tuvo el contacto con él, le explicaba por qué él era atractivo para Garavito, por qué él precisamente tenía algunas características de las víctimas de Garavito en su estructura, porque era ectomorfo, porque era de mediana estatura, porque tenía un rostro que reflejaba una edad mucho menor de la que tenía, porque venía de un municipio en los que Garavito cometió bastantes homicidios, que fue Soacha, Cundinamarca, y él logró el enganche con Garavito. ¿Qué información importante y diferente a lo que se conocía se tuvo ahí? En primer lugar, podemos constatar lo que usted me preguntaba hace un momento, y es que Garavito no siente un arrepentimiento real por los crímenes. Él lo sigue justificando, ya no usa esa retórica mágico-animista de decir que era una voz del demonio que lo obligaba a asesinar. No, él ya tiene un poco más de introspección y reconoce que le hizo daño a esos menores, como los llama él. Eh, Dice que está arrepentido, pero su arrepentimiento no es real. Eh, Garavito no le tiene y no le tenía miedo a la muerte, eso es cierto. Él tenía temor a ser asesinado, porque su ego, su narcisismo, no le permitía facilitar que alguien tomara su vida. Él había tomado la vida de muchos niños, pero no le quería dar la papaya a alguien de que lo asesinara. Por eso él, pese a que ya había cumplido el tiempo, no quería salir y colocaba una cantidad de tutelas para no salir. Además que tenía una vida muy cómoda en prisión, Andrés. Era un sujeto que gozaba de acceso a comunicaciones, tenía una celda para él solo. Allá nadie lo llamaba Garavito, allá le decían Rafa, él se hacía llamar Rafa, era el alma de la fiesta, era un personaje allá. Si algún guardián se quería sobrepasar con él, con alguna situación de ponerle límites o alguna presunta agresión, le colocaba denuncias penales. Hay registros, yo los tengo, de las muchas denuncias penales que le colocó a guardianes por haberse excedido con la fuerza o por haberlo tratado de mal manera. Era un individuo bastante complicado y tenía muchos privilegios allá. También tuve conocimiento que tenía en el exterior admiradores y admiradoras, en especial en los Estados Unidos. Le enviaban cartas y le enviaban dólares para su manutención, como decía él. Eh, Tuve conocimiento que también tenía unos rituales de tipo esotérico, satánico, en especial cuando su enfermedad se complicaba. Varios guardianes no entendían cómo estaba casi que al borde de la muerte, agonizando. A él lo llevaron muchas veces a urgencias. En la situación en la que él falleció no fue la única donde lo llevaron al hospital. Anteriormente lo sacaron varias veces porque estuvo muy mal, precisamente por el padecimiento de su leucemia. Pero en algunos de esos momentos donde sentía bastante dolor, precisamente porque es uno de los cánceres más dolorosos, él hacía rituales en su celda, rituales macabros, y al día siguiente estaba como si nada le hubiera pasado, absolutamente recuperado. Eso sorprendía, por ejemplo, a los guardianes. Eh, Era un individuo bastante astuto, él entendía cuál era la verdadera intención de su pregunta, por eso muchas preguntas las manipulaba, hacía que se las cambiaran, a veces hacía shows de levantarse de la silla y decir que no quería continuar con la entrevista. Bueno, afortunadamente para todo eso el equipo que hizo la producción estaba preparado y pudo lograr esa última entrevista que se le hizo antes de que muriera, y también esa información valiosa para la psicología forense, para la perfilación criminológica en relación a cómo es la mente de un criminal de estos.
Físicamente estaba muy mal, pero mentalmente era un sujeto muy lúcido, muy astuto, muy manipulador, muy mentiroso. En eso jamás hubo cambio, jamás. Belisario, justamente usted como una persona que veo tuvo bastante conocimiento de esos detalles que quizás muchas personas no tuvieron, digamos, tiene conocimiento de cómo, digamos, fue el último mes de vida de Garavito, teniendo en cuenta también ya, como usted dice, que este era uno de los cánceres más, es uno de los cánceres más agresivos, cómo era, cómo fueron ese último mes, para ponerlo, digamos, en un contexto de tiempo. Bueno, Andrés, hasta donde yo tuve conocimiento, era regular el uso que hacía Garavito de la magia negra para ayudarse con su enfermedad. Garavito venía planeando, no desde el mes antes de su muerte, sino desde mucho antes, su salida. Él no tenía arraigo, es decir, a él nadie lo quería recibir, ¿sí? Y la ley exige que él debe dar cuenta de a dónde va a ir a vivir, a qué se va a dedicar, pues para que le den la boleta de salida. ¿Mm? Garavito estaba manipulando eso, porque él no tenía el sitio seguro, él tenía bastante preocupación por su seguridad. Él estaba armando su fachada, su disfraz o sus posibles disfraces, porque iba a seguir en lo mismo. ¿Sí? Garavito pensaba de alguna manera desaparecerse públicamente, es decir, que no fuera ubicable, ¿no? Y iba a continuar con el crimen. Y de hecho iba a continuar con el crimen perfeccionado. Si antes dejaba el cadáver al descubierto, pues esta vez lo iba a enterrar mucho mejor, seguramente le iba a aplicar ácido, seguramente iba a hacer cercenamientos que no permitieran la identificación del menor, cosas macabras que ya habían pasado por la mente de él. Recordemos que en el patio donde estaba Garavito, pues también habían otros asesinos seriales. Dentro de esos, Andrés, su imitador, su copycat. En los Estados Unidos hay bastantes ejemplos de imitadores, es decir, sujetos que se vuelven asesinos seriales imitando a otros asesinos seriales. Nosotros en Colombia no teníamos ningún antecedente de esos hasta cuando surgió el monstruo de los cañaduzales. Y el monstruo de los cañaduzales compartía patio con Garavito y eran incluso muy buenos amigos, entre comillas. Y tengo conocimiento de que se compartían sus metodologías, sus hazañas, son formas excitatorias, perversas, mórbidas, precisamente de revivir los crímenes. Garavito también tenía guardados bastantes objetos, recortes de prensa eh, y elementos relacionados con sus crímenes. Tengo entendido que logró vender eso y obtener ahí un beneficio económico. Y hubo gente que le ayudó con eso. Es decir, él se sentía casi que una celebridad, un rockstar que se enorgullecía de ese perfil criminal que logró conseguir. Absolutamente, absolutamente, Andrés. Y lo peor, porque él puede sentirse lo que sea, él puede creerse lo que quiera, de una mente perversa como la de él, mala porque es maldad. Aquí no hay enfermedad. Quiero también que la gente entienda eso. Usted no es un hombre enfermo, no era un hombre enfermo. La única enfermedad que tenía era la del cuerpo, era el cáncer. Pero él mentalmente no era un hombre enfermo, era un hombre malo, perverso. Y precisamente, pues no solamente fue un individuo que no se arrepintió jamás, sino que se sentía orgulloso de la cantidad de crímenes que había cometido, que se sentía, como usted muy bien lo acaba de decir, un rockstar y que lo admiraban. Es que de las cosas que me sorprendió fue ver cartas en inglés traducidas al español por una joven travesti
que le escribía apasionadamente, que decía que su vida era conocerlo a él, que lo admiraba, que creía en su inocencia. Eh, y me hacía recordar precisamente situaciones como la de Richard Ramírez eh, en los Estados Unidos, un asesino serial que tuvo una admiradora con la cual se casó en prisión y que también le escribía y le decía que creía en su inocencia. Ted Bundy, otro asesino serial muy prolífero en los Estados Unidos a quien le ocurrió algo similar. Eh, pero pues usted no alcanza a dimensionar que eso ocurra con un personaje como Garavito, y menos que tenga adeptos alrededor del mundo. Los tenía y eso lo hacía sentir a él grandioso, por supuesto. Belisario, muchísimas gracias por aceptar la invitación de quienique.com. Esperamos que por el bien de la ciencia y por este interés en particular que usted tiene de estudiar el cerebro de un tipo de estas condiciones, logre llegar a buen puerto. Sabemos que las últimas horas serán cruciales y por supuesto que estaremos muy atentos a que le definen, a cómo se resuelve este tema. Muchísimas gracias, Belisario. A ustedes por la invitación. Mil gracias. Hasta pronto.